escucha, Selena? ¿Yo bien? Hola, ¿qué tal amigos de País Lobo? Bienvenidos a esta conversación. Soy Alicia Esperinas y en esta oportunidad tengo un gran invitado. Los que nos ven por la pantalla ya lo están viendo, pero los que no, déjenme presentarlo. Nos acompaña don Enrique Cárdenas y Nostroza, siempre digo el segundo apellido, muy importante. Sí, bueno, mi mamá también lo agradece. Sí, ¿no es cierto? Sí, Yo a soy veces. barriento, nunca lo digo. Seremi de los Lagos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué tal, Seremi? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto para nosotros conversar. Yo tengo que confesar algo primero antes de partir esta conversación. Cuando se nos dio la posibilidad de conversar ¿Ya? con usted, con mi colega Rocío, yo le dije, Rocío, pero si yo soy una ignorante en todos estos temas, le dije, así que yo de formación de leyes, nada. Así que yo aquí, en representación de todas las personas comunes y corrientes de la calle, le quiero hacer algunas preguntas como muy generales para partir esta conversación y para introducir los temas, para después meternos más en los detalles. Sí, no, Primera no hay problema, confusión. es el final. Oye, Jorge ya hizo una carrera a partir de eso, ¿no es cierto? yo, de verdad, a mí se me produce la siguiente confusión. ¿Qué tiene de distinto, dónde se topan o dónde se diferencian el Ministerio de Justicia con el Poder Judicial? Ah, ya, Es como perfecto. una cosa muy general. Sí, mira, ¿Cuáles son los ámbitos de acción de cada claro. uno? El Ministerio de Justicia es el encargado de y Derechos Humanos, digamos, porque hace un tiempo tiene ese segundo Claro, apellido, que igual que el apellido de la mamá, a veces la gente se olvida y es muy importante. Bueno, tiene el encargado de llevar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No ok, pertenece, obviamente, al Poder Judicial, ni interfiere en las decisiones que el Poder Judicial toma en virtud de su potestad judicial. Lo que nosotros hacemos es mejorar en el fondo la relación, ver de qué forma podemos mejorar, por ejemplo, la Administración de Justicia, levantar proyectos de ley que se requieren, por ejemplo, para crear nuevos juzgados, ese tipo de cosas administrativas y que son de fondo, que son importantes también. Tenemos que ver con, probablemente ayudamos en algunos procesos, tales como nombramiento, tenemos que ver también el tema de los notarios, los conservadores, ah, donde se trabaja buen en tema. conjunto, ahí se elaboran las ternas, etcétera. Así que, de una u otra forma, tenemos una relación cercana, pero conservando cada cual su rol y su independencia. O sea, son como una actividad de soporte del Ministerio de Justicia, podríamos decirlo. Sí, se Una cosa podría decir, así. sí. Y Sí. administrativamente, ¿cuáles son los principales desafíos, las principales misiones que tiene a través del tiempo, siempre, permanentemente, este Ministerio de Justicia Y derechos humanos, y Derechos Humanos? claro. Bueno, justamente nosotros tenemos, primero, todo este ámbito de relación con el Poder Judicial. Sí, pero en específico las Eh, relaciones así como quién las lleva, quién es sí, no, en general esas relaciones ya el directamente el ministro. ministro El con ministro. el subsecretario, Perfecto. directamente. Ya. Y en las regiones, nosotros tratamos de colaborar en algunos aspectos con los jueces de corte, Ya. pero generalmente es una situación que se maneja más desde el nivel central. Seremi, hay algunos temas que son súper específicos y no quiero perder la oportunidad de preguntarle que tiene que ver con el registro de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad. Claro, Ese registro, dice aquí, en la región de los lagos identifica más de 1.300 personas. sí. ¿Cómo pueden las personas acceder a ese tipo de información? Bueno, un registro público, por lo tanto cualquier persona puede acceder a esa información. Lo único que se requiere es ingresar, digamos, los datos uno como Ok, consultante de uno ya, y el root de la persona que se quiere consultar. Digamos, no ya. se despliega todo el listado de las más de 1.000 personas, 1.300 personas, sino que te responde en el El fondo la root página específico. específicamente si esa persona, el root específico, está o no está incluida en este registro. Y se ingresa por www.registrocivil.cl, se va a consultas en línea, luego registro en línea y inmediatamente el link de inhabilidades para trabajar con menores. Es, hay otro registro que también sería de interés de nuestros auditores saber un poco más de detalle, que tiene que ver con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Entiendo que está desde noviembre del año pasado Exactamente. disponible. Quisiera saber yo si es que eso también es público. Ese registro, bueno, todos los registros que lleva el Estado son públicos en principio, digamos, Ya, ¿ah? Pero es menos público, inclusive menos público que el que nombramos recién, porque se ingresa a este registro, caso
caso a caso particularmente, se va engrosando esta lista, y los que pueden ver si las personas están en esta lista, en el fondo son las instituciones que están llamadas a defender los derechos de los alimentados, ¿ya? Ya, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta ley, por ejemplo, señala que las personas que estén en este registro no pueden renovar su licencia de conducir, ah, ¿ya? no lo sabía. Entonces, las municipalidades van a poder, a través de su departamento del tránsito, ingresar cada vez que una persona vaya a sacar licencia o renovar la licencia, Se va a hacer ese ver si la persona cruce y está, se hace el cruce, ya, si la persona está incluida en el registro o no, y en caso de estarlo, se le niega ok, el documento. Lo mismo el registro civil en relación a los pasaportes. ya, Por otro lado, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, cada vez que se otorga un bono, estos bonos son retenidos para el beneficio de los alimentados, ok. y por lo tanto ellos también van a poder revisar si la persona está en este registro para hacer la reserva de esos fondos, para depositarlo en la cuenta del menor. Lo mismo para las instituciones financieras, para el caso de tomar créditos de consumo, o lo mismo también para para los conservadores, cuando tengan que revisar, hacer una transferencia de un inmueble, también pueden verlo porque se tiene que garantizar que con el resultado de la venta se va a saldar esta deuda. Lo mismo en el caso de vehículos motorizados. Yo no recuerdo la cifra en este minuto, en algún minuto lo conversamos en algún programa, pero me acuerdo que había una gran cantidad de deudores. Con este tipo de medidas que se están implementando, ¿ha bajado un poco la cantidad o todavía es algo lento que ha costado echar a Yo creo andar? que es un proceso lento desde que eh, la última cifra que yo tuve a la vista, que fue del 28 de febrero, recién pasado, habían ingresado más de 1000 personas en ese momento Ingresados al al registro. registro, Ya, claro, y de las cuales alrededor de 60 o 70 se habían borrado del registro. ok. O O sea, sea, seguía aumentando el registro en el fondo. no, Si y va a entran seguir 1000. aumentando porque es un registro que nace en cero, digamos. Se va Ah, construyendo desde cero. No es que el día perfecto. uno, si todos estos Todos los son. 500.000 No, o los que había el día estaban en uno el no había registro. nadie. Ah, perfecto, Se ya. empiezan a nutrir de lo que va enviando principalmente los tribunales de familia, de aquellos que se van certificando que cumplen los requisitos para entrar, que son más de 3 meses Ok, de deuda discontinua o discontinua. Además que las deudas, es importante el llamado a la gente, a las mamás, que son principalmente las personas que tienen que realizar esta carga de cobrar, porque son las que generalmente tienen la custodia de los niños, claro. eh, tienen que pedirle al tribunal, se puede hacer por trámite fácil en todo caso en la página del Poder Judicial, pero tienen que pedir que se cambie el monto de pesos, porque antes las deudas se expresaban en pesos, Ya. las deudas de pensión de alimentos. Se pide que se cambien a unidades tributarias mensuales. Y ese es un requisito para poder estar después en el registro Y de si alguien deudores. no lo hace, no No va pasa a al poder acceder, no registro. va a pasar Ah, al qué registro. importante lo que estamos conversando. Ya saben Definitivamente. entonces las personas. Es un dato por lo menos que yo Es no súper tenía. importante, claro. Sí, Súper sí. Ahora, importante. esto está absolutamente en línea con los juzgados de familia, me imagino. O Por sea, supuesto, el toda la juzgado, información está cruzada ahí claro, y los es re juzgados fácil. informan al registro civil inmediatamente sube o baja a las personas según la Perfecto, información eso, que yo que vayan le cumpliendo. derive. ¿Mm? Ahora, también decían las personas que están bastante colapsados los tribunales. ¿Es así? Hay muchas causas pendientes, sí. Sí, mira, yo siento que hay un desfase, la pandemia, especialmente en un principio, golpeó duramente al Poder Judicial en el sentido de toda la... Hubo que habilitar el tema del teletrabajo Claro. ahí, las audiencias se empezaron a hacer por Zoom u otros equivalentes, y de a poco se fue saliendo del tema, pero en un principio no había forma, no estaba la tecnología ni O la... sea, a todos nos pilló sin A nada. todos, Hubo que claro, entonces construir hubo todo eso, un sí. desfase que de a poco el Poder Judicial en general, no solo de familia, sino todas las materias, ha tenido que ir subsanando. Se da obviamente prioridad a las cosas que eran más urgentes, y las que no eran tan urgentes o que se consideran menos graves, probablemente se iban recalendarizando, y eso produjo un cuello de botella que esperamos que pueda ser solucionado a la brevedad, pero obviamente se nos requiere la voluntad de todos. Y hasta eso también, este nuevo sistema, al implementarlo, es más, requiere más tiempo, porque
probablemente vamos a llegar a un punto en que vamos a tener una suerte de velocidad crucero, Claro, diremos, claro. y vamos a saber, y va a haber un número menos estable de los que suben y los que se bajan, de los registros, pero la implementación tiene también esta diría, dificultad Hay un de, desfase, notablemente, pero desfase. entiendo que Claro. también había, no sé quién es específicamente, pero querían mantener estas audiencias virtuales. Me parece que también llegó a resolver algunos problemas Sí, yo estructurales, creo ¿no? que bueno, esos son, primero, muchas de estas soluciones llegaron a partir de autocordados del Poder Judicial, de la Corte Ok, Suprema. Y por lo tanto, nosotros como coadyuvantes eh, comprendemos y entendemos los beneficios que se claro, trajo muchas de estas cosas. Pero también hubo algunos perjuicios y hay algunas materias donde es de suyo importante que el juez tenga un contacto personal con los intervinientes. Por ejemplo, causas de protección de menores. ok. Es importante que el juez vea al niño de alguna forma y vea y constate la situación en que él se encuentra, que es distinto a verlo por una pantalla, por más alta definición que tenga la pantalla o el Sí, programa, digamos. sí, sí. Y así hay un montón de temas donde es importante, por ejemplo, en etapas como las conciliaciones en los juicios, donde los jueces de una u otra forma tienen un contacto directo con los intervinientes para instarlos a medidas de arreglo eh, presentenciales, digamos, por ponerlo de alguna forma, y que son súper importantes porque en general eh, ayudan a tener acuerdos que sean más duraderos en el tiempo. Claro. Sí, sin duda, yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas y la Claro, invitación a quedarnos con las claro. cosas Para buenas y nosotros no, los no abogados, retroceder en lo que avanzamos. probablemente, claro, para nosotros los abogados probablemente la presencialidad no es tan buena, Claro, porque no, bueno, traslados, sí, tiempos de po, espera, sobre todo en esta región que es tan grande. que están largas. Sí. Pero hay que entender que todas estas cuestiones hay que tratar de rescatar la experiencia y encontrar un punto de equilibrio. Y siempre ir mejorando. Yo creo que esa es la idea. Exactamente. Sí. Seremi, quiero invitarlo a politiquear un poquito, ¿Ya? quiero aprovecharme, ya que se acaba de cumplir el primer año de gobierno del presidente Boric. Me gustaría su mirada respecto a la evaluación que usted hace, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, lo mejorable. ¿Cómo lo O ve? sea, yo creo que como toda obra humana, no está libre de errores o de situaciones que pudieran mejorarse. ¿Ah? Yo creo que en general eh, mi sensación es que el gobierno ha podido desplegarse con el tiempo y expresar la voluntad o el camino que quiere seguir, que tiene que ver con que dar respuesta en el fondo a la gente que se decidió por elegir al presidente, y el presidente está muy claro en la responsabilidad que tiene en acortar las brechas en todo tipo de campos, digamos, la brecha de género, que es un tema que yo creo que nadie puede eh, hacerse, eh, o sea, mirar para el lado. Ahí es muy importante cerrar Eso ese ya es una ola aspecto que le pasa por arriba a todas las instituciones, o sea, a todo, a todo. aunque Entonces, uno no quiera, exactamente, yo creo como que la no digitalización es podemos, lo mismo. Sí. exacto, y tenemos que ser capaces porque al final cuando uno se hace cargo de una brecha, en este caso, solo lo tomo por ejemplo, la brecha de género, porque hay muchas otras Claro. brechas también, pero al final puede tomar decisiones que son mucho más justas, especialmente cuando consideramos que más de la mitad de la población del país son mujeres y que han estado desplazadas desde Es una la anomalía, posición. digámoslo, o sea, es Claro, raro. la toma de posición. Nosotros, por ejemplo, luchamos contra el tema en gendarmería. Ujú. El 90% de los infractores de ley que terminan en la cárcel son hombres. ¿Ya? Solo el Pero, 10% pero, pero mujeres. habrá más que cometen delitos, que sean los hombres más que las mujeres. Por supuesto, Sí, ya, pero digo, ya, es mi un hecho eso. brecha, mi brecha en ese sentido no es que ojalá tengamos igualdad de Claro, presos hombres y mujeres. No, igualdad a la no. salida. Claro, no es el enfoque. Pero el enfoque es que al final el sistema carcelario genera programas de reinserción Claro. y focos de, de- para acoger, digamos, la situación de los hombres y no la de las mujeres. Digamos, Ah, baños, por mira. ejemplo, por decirte, las torres de vigilancia de las cárceles no tienen una taza, tienen un urinario, Ah, porque está mire. pensado un gendarme Hombre, claro, varón. claro.
por decirte, los planes los programas de reinserción a los que están obligados, por Ujú. ejemplo, eh, entregar las concesionarias, obviamente que tienen un rendimiento mayor en el 90% de la población que en el otro 10%. Y sin embargo, los índices de reinserción en las mujeres son mucho mejores que los de los hombres, pero nosotros no hemos podido ser capaces de contestar a eso. Aquí el Centro de Reeducación, el CET, Centro de Educación y Trabajo, que es un centro de cumplimiento que permite trabajar al mismo tiempo de cumplir la norma, que permite salir y volver a hacer la reclusión nocturna, que permite pasar los fines de semana en la casa con la familia, resulta que es masculino y no hay Ay, no cupos hay para para mujeres. mujeres, ¿en serio? No No lo hay. Y sabía. nosotros estamos luchando por levantar esa situación, tratar de convertirlo en mixto. Claro. Tenemos que pelear obviamente también para poder tener más gendarmes, porque es entendible también que esa custodia tienen que hacer los gendarmes mujeres, Claro. no varones. Y estamos en eso, y yo estoy seguro que lo vamos a poder lograr dentro de esta administración. Sí, le preguntaba por su evaluación porque para quienes no saben, Seremi también fue Seremi en el gobierno de Bachelet 2, Sí, fue Seremi Transporte, ¿verdad? exactamente. Entonces le quería preguntar un poco por su visión Y del que telecomunicación. Todo definitivamente tiene tiene el segundo apellido, sí, apellido, no, que, Transporte y Telecomunicación. sí. Eh, la visión, ¿qué tienen en común o qué tienen de distinto? Se podría decir, ¿cuál es el sello que lo diferencia del gobierno anterior? Porque este era un gobierno que se dijo transformador y que Claro. poco a poco se ha tenido que ir adaptando un poco a la realidad, que también las grandes transformaciones no son posibles, sino que más bien hay que ir gradualmente, paso a paso, siempre Lleva con su una mirada tiempo, claro. y a su tiempo, de las cosas en la medida de lo posible, como lo dijo un antiguo presidente. Sí, sí. Mira, yo creo que ambos, o sea, en común tiene que ambos gobiernos tuvieron probablemente, eh, ¿cómo llamarlo? Un retroceso de popularidad temprana Bueno, como todos los en su gobiernos. administración, como todos los gobiernos, Sí, digamos. sí, sí. Y lo importante sí es que yo creo que independientemente del ritmo o del orden en que se busca realizar las transformaciones, este compromiso o el gobierno del presidente Boris está mucho más comprometido con llevar adelante un espacio de transformación, quizás más desde el diálogo, más desde la conciencia del objetivo claro y probablemente el eslogan, digamos, del gobierno de la presidenta Bachelet fue mucho más, golpeó mucho más. Bueno, cuando hablábamos de ¿cómo era? ¿Cuál era cambiar el...? sin renuncia, ¿cómo era? No, 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 ese no, no, era no. anterior. Por favor, no era algo así como No. sin renuncia, no sé qué. Bueno, pero ahora estamos en un llamado o en una política de poder abrirnos a un diálogo. Tenemos una situación en el Parlamento que es más complicada que la que se tenía con la presidenta Sí. Bachelet, y eso nos pone en un pie de poder generar amplios consensos. Yo creo que la ciudadanía en general está muy, nos mostró un camino hacia el diálogo y hacia el consenso y a poder tener iniciativas que estos cambios generen se materialicen, digamos, desde el diálogo y desde la unidad más que la confrontación. Es que no hay otra, yo creo, ¿ah? Porque el mundo Sí, yo también soy de la misma exige idea, diálogo, sí, en el fondo, pero aunque uno probablemente sea no todos mayoría, los, ¿no es cierto? Sí, claro, pero probablemente no todos los radios escuchan o la gente lo opina lo entiendo. mismo. Yo creo que el gobierno está muy enfocado en eso y Mm. obviamente yo también lo comparto. Sí, ¿cuál es la parte más importante del diálogo? La escucha, ¿cierto? Exactamente, Sí, sí. sí, muy Mira, importante. yo tengo formación de mediador, así que sé que escuchar y valorar en el otro lo bueno del otro es el primer paso Así es. para poder obtener un buen acuerdo. Todos queremos lo mismo. Si todos queremos que al país le Pero vaya cuesta, bien. pero cuesta cuando tú no eres capaz de hacer eso, de hacer ese diálogo con ese Mm. reconocimiento, llegar a esa conclusión. Sí, sí. Hay un gran tema que me gustaría tocarlo, aunque sea muy someramente, pero es un tema que quizás no es directamente responsabilidad del Ministerio de Justicia, pero yo creo que lo toca y tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con una estadística que para mí es escalofriante, que dice que más de 250.000 niños están fuera del sistema escolar
y más de 1.300.000, por lo que leí hoy día, están con graves inasistencias, sobre todo en los niveles básicos. Claro. El derecho a la educación es un derecho humano también. Y como Sí, este por se llama supuesto. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, yo quiero su mirada respecto de esto, porque incluso este país tiene consagrada en la Constitución la obligatoriedad de la educación básica y media, pero sin embargo eso no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el Ministerio de Justicia para hacer cumplir ese derecho básico en los niños? Mira, yo siento que lo primero que hay que constatar es que, de nuevo volviendo a la pandemia nos entregó, diría yo, un tiempo en familia que muchas familias probablemente elaboraron diferente. Y la vuelta a la presencialidad fue un desafío muy grande para el gobierno y especialmente en el área de la educación. Yo creo que en general fue muy exitosa dado el punto de donde veníamos. Ahora, hay un esfuerzo, por lo que me ha comentado mi colega de educación, en el sentido de poder reforzar el atacar este tema del ausentismo. Por otro lado, el colega de Mejor Niñez que, que asumió el, desde Sename toda esta área proteccional de los menores, que antes dependía de justicia, ya no, está en desarrollo social, y en conjunto tenemos una mesa que está preocupada en la niñez y nosotros estamos levantando iniciativas para poder dar respuestas locales también al tema. Probablemente hay temas que son nacionales y que se requiere que la mesa nacional que existe, que tenemos también nuestros pares allá conversando y preocupándose de esto, generen políticas nacionales, pero nosotros también tenemos que ser capaces de generar algunas medidas locales que respondan a nuestra realidad, a la ruralidad Claro. probablemente, a la insularidad en el caso de Chiloé y Palena. Mm. En general, en toda la región hay zonas aisladas, hay que ver cómo podemos fortalecer los programas de transporte escolar, a los cuales yo conocí antes cuando era Claro, Ceremi, era muy importante, porque, por ejemplo, llegábamos a la conclusión que en muchas partes los internados, que eran una herramienta para que los niños permanezcan, rurales claro. vayan al colegio, se empezaron a cerrar. Y se cerraban porque tenían la alternativa de transporte Ok, público, gratuito. Entonces los niños preferían obviamente estar en sus ir a su casas, casa. pero probablemente no todos los niños podían llegar a ese transporte porque el recorrido tiene sus limitaciones, diarios, digamos, ¿ya? Cuando hablamos de muchos kilómetros. Claro. Entonces, eh, hay que ver cómo se genera, porque era como un efecto indeseado el tema de que nosotros llegábamos con el mejor transporte y significaba que probablemente el internado ya no se financiaba. Toda la razón. Entonces, esos son esos niños que tampoco llegaban a la micro. ¿Ah? ¿Qué Claro, hacíamos con ellos? claro. Entonces, son temas que hay que ser capaces de prever, anticipar y oponer y lograr soluciones inclusivas para que justamente todos los niños ojalá puedan tener acceso a una educación de calidad y oportuna. Sin duda, dicen que educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres, ¿verdad? Por Entonces yo supuesto. creo que la educación es algo crucial aquí. Muchas gracias, Remy, por esta conversación. Lo dejamos muy cordialmente invitado a una próxima conversación, porque estos son temas de largo plazo, no son temas que se agotan en un mes ni en 2 meses, ni son temas que quizás trascienden gobiernos. Así que muchas gracias y aquí están los micrófonos disponibles para cuando usted necesite. Súper, muchas gracias también, muchas gracias a todos los que nos escuchan y siempre disponible poder entregar la opinión y la información que se requiere. Muchas gracias. A ustedes, amigos, los esperamos entonces en una próxima conversación con personas tan interesantes como el señor. Chao, chao.